nuevo, de algunos de los retos que ya hemos comentado que tiene España, cumplir los objetivos de reducción de vertido de residuos y el déficit de capacidad instalada de valorización energética. Para hacerlo, vamos a viajar hasta el País Vasco, vamos a irnos al caso de Guipúzcoa, del complejo ambiental de Zubieta, para explorar ese papel de la valorización energética como solución a la fracción no reciclable de los residuos y a la reducción de las tasas de vertido. Vamos a inspirarnos con este complejo ambiental de Zubieta, que os decía que es la última instalación desarrollada en España de valorización energética, y para eso invito por favor a subir conmigo a Joaquín Pérez Biota, presidente de AEVERSU, Asociación de Empresas de Valorización Energética. Y José Ignacio Asensio, podéis subir los dos a la vez, por favor, diputado foral de Sostenibilidad de la Diputación Foral de Guipúzcoa, para esta última conversación de esta segunda parte de Future for Circularity. Gracias a los dos. Gracias a ti. Muchas gracias, Joaquín, José Ignacio, por estar aquí y contarnos ahora pues, el caso de éxito, este ejemplo práctico, ¿no?, de cómo la valorización energética puede ser clave, como también venimos comentando. Para empezar, quería preguntaros a los dos qué papel creéis vosotros que juega la valorización energética dentro de todas las estrategias de economía circular que venimos comentando y su impulso en España. Joaquín, si bueno, es evidente, ya lo han tratado otros ponentes. La valorización energética es una herramienta que es una herramienta más en todo el complejo entramado de dispositivos, de herramientas y de recursos que requiere el sistema para poder dar un correcto tratamiento a los residuos. Es una herramienta más. Está estructurada dentro, como bien decía la directora general de calidad ambiental en su ponencia, dentro de lo que es una jerarquía de residuos en la que se marca una serie de preferencias, una serie de prevalencias que definen cómo debe de realizar, cómo debe diseñar el legislador en su planificación la valorización, o sea, el esquema de tratamiento de residuos. Y en este sentido cumple evidentemente un rol importante. No es evidentemente más importante que la reutilización, no es evidentemente más importante que el reciclado, pero cumple un rol que es trascendente. Evidentemente, la única problemática que nosotros podemos ver en lo que es el desarrollo y en el estado actual de la valorización energética en España es que en muchas ocasiones nos encontramos con un freno que es, hoy se ha visto también aquí, que es cuando hablamos de la jerarquía y mezclamos en la jerarquía el último puesto con el cuarto. Ahí hay una problemática que nos encontramos en los textos legislativos, que nos encontramos en todas las acciones que generalmente provienen de las administraciones y que suponen un freno, que es cuando utilizamos el I, es incineración y vertedero. Vamos a ver, la incineración la valorización energética está en el cuarto nivel de la jerarquía de residuos, no está en el quinto, no es la eliminación. De hecho, los objetivos europeos que están marcados claramente marcan un 40% de reducción de residuos en vertedero en el año 2025, un 20% en el 2030 y un 10% en el año 2035. Evidentemente, no indica ningún límite, ningún freno a una tecnología como es la valorización energética, que lo que tiene que estar es entrar en juego como entra en juego en el resto de países europeos. Mientras no abandonemos la cultura de no separarla de lo que es la eliminación en vertedero y de verla como un enemigo del reciclado, cuando evidentemente quien analiza las cifras de todos los países europeos pues lo ve claramente. Alemania con un 69% de recuperación en las últimas estadísticas del Eurostat, está en unos niveles de valorización energética cercanos al 30%. Lógicamente, es un ejemplo que entiendo que debemos seguir. Bueno, no me quiero extender más. La situación, hay muchísimo que hacer. Tenemos un 47% de residuo que hoy va a vertedero, un 17% de bioestabilizado que a partir del 1 de abril hay que buscarle un destino y que si no tiene un destino, pues desgraciadamente va a ir a eliminación, con lo que va a entrar en cómputo. Hay muchísimo trabajo que hacer en el resto de recogidas selectivas para evidentemente llegar
a lo que podrá explicar José Ignacio, que lo tienen, ellos sí que lo cumplen en Guipúzcoa, en los niveles de recogida selectiva de fracción orgánica, o sea que hay mucho trabajo que hacer. José Ignacio, te veía sentir, así que no sé si quieres añadir algo a esta perspectiva general. No, siguiendo el argumentario de Joaquín, que lo ha explicado muy bien, ¿no? Yo sí me centraría un poquito, si tengo tiempo, ¿no? cómo cumplimos la jerarquía de residuos, ¿no? Se ha citado antes, lo ha citado el secretario de Estado, lo ha citado la directora. Evidentemente, lo que hay que hacer es cumplir bien la jerarquía de residuos, ¿no? La prevención, evidentemente, reducir, es obvio. Tenemos que reutilizar al máximo, tenemos que reciclar posteriormente. Y cuando ya todo eso no es posible, reciclar, valorización material, que si tenemos tiempo hablaremos un poco de eso, me imagino. Y al final el cierre en Guipúzcoa es con valorización energética. Yo sí distingo claramente la valorización energética del vertedero. Yo sí pediría que fuéramos capaces de diferenciarlo claramente. Nosotros con nuestro sistema de cierre, que ponemos un tratamiento mecánico-biológico antes de la valorización energética, a pesar de tener un 60% de recogida selectiva en el territorio, todavía recuperamos un 6-7% más. Entonces metemos un tratamiento mecánico-biológico, que básicamente son plásticos, metales y algunas otras fracciones menores. Y lo que hacemos es, a continuación, pues valorizamos energéticamente a lo que nos queda, ¿no? Es que es una fracción en torno al 35-40%, no llega al 40%, y con eso obtenemos energía que no es... iba a decir moco de pavo, que no es pequeño, sino que son 160.000 megavatios hora año, que es lo que recuperamos ahí. En estos momentos, la planta de valorización energética es la planta de energía renovable más importante que tiene Guipúzcoa, porque sabéis que la valorización energética también es energía renovable al 50%. Bueno, dicho todo esto, lo que hay que hacer, evidentemente, es una buena recogida selectiva, por lo menos las 5 fracciones que tenemos en vía contenedor, que eso lo hagamos bien, y evidentemente dotarnos de infraestructuras para que esa recogida selectiva que hacen los ciudadanos, yo sí confío en los ciudadanos porque no se consigue un 60% de recogida selectiva si el ciudadano no está concienciado. Es verdad que nosotros venimos de una polémica seguramente bastante diferente a lo que ha pasado en el resto de los territorios de España, pero evidentemente nosotros en una situación como el 2015, donde no teníamos ningún tipo de infraestructura de tratamiento y nosotros exportábamos basura a los territorios de alrededor, a veces hasta 200 y 300 kilómetros de distancia, que eso es lo más contaminante en la gestión de residuos. Antes se hablaba del principio de proximidad, evidente. El principio de proximidad es fundamental. Bueno, dicho todo eso, lo que hay que hacer es, con esa recogida selectiva, tener las plantas de separación de envases, de compostaje, de biometanización, de tratamiento de los distintos flujos de residuos, precisamente para que eso acabe siendo materia prima secundaria, ¿no? Materia prima secundaria que tendría que ser, evidentemente, utilizable en la industria. Si no cumplimos esa última fase, evidentemente lo anterior se nos queda cojo. Todo eso es lo que tenemos que hacer. Hay que dotarse de infraestructuras. En este caso, en Guipúzcoa, lo hicimos desde las administraciones públicas, dirigido o liderado por la Diputación Foral de Guipúzcoa a través del consorcio, donde están representados los 88 municipios a través de mancomunidades, que hasta entonces se utilizaban vertederos, pero que los vertederos se habían colmatado y habían llegado al final de su vida útil. Llegados al final de su vida útil. Es verdad que tuvimos un problema de falta de planificación por decisiones políticas equivocadas y nosotros retomamos la planificación y lo que hicimos fue construir todas las infraestructuras en un tiempo bastante razonable, 4 o 5 años, que se pusieron en marcha. Desde el año 2020 tenemos todas las infraestructuras en funcionamiento, no usamos vertedero para residuo doméstico, nosotros no llevamos nada a residuo doméstico, ya estamos cumpliendo, prácticamente, estamos cumpliendo los objetivos para el año 2030, lo que se marca como territorio, y lo que quiero poner de manifiesto que eso es posible, con 2 cuestiones básicas. Concienciación ciudadana, que evidentemente hay que trabajar intensamente, y 2, dotar de infraestructuras. Tiene que ir de la mano. Y al final, cuando estamos hablando de economía circular, la recuperación que hacemos de esos materiales, que no se conviertan en basura, sino que esos residuos acaben siendo recursos y acaben siendo materia prima secundaria, necesitamos dotarnos de infraestructuras, evidentemente. He extendido un poco, pero... No pasa nada porque ya me has contestado a todas las preguntas que te iba a hacer. No, pero a estas horas de la mañana yo creo que ya están todos un poco cansados. Sí. Nada. Joaquín, si me permites, voy a seguir un momento con José Ignacio, ya que has ahondado, ¿no? en este desarrollo de infraestructura, ¿no? En la motivación detrás, y también nos has contado ya un poco cuáles son esos efectos tan positivos, ¿no? Al final en la reducción del vertido. Quería preguntarte qué desafíos encontrasteis durante la construcción, planificación llevada a cabo, ¿no? de ese complejo de Zubieta, para poder aprender un poco de la experiencia.
Esto es un poco largo de contar, voy a hacer un resumen muy breve y si luego alguien quiere, pues en la comida o nos extendemos. Pero dicho muy breve. Nosotros teníamos una planificación con el PTS correspondiente y una norma foral que sabéis que en el ámbito de los territorios forales es ley para los territorios y la planificación estaba ahí, la planificación tanto de dotación de infraestructuras y la norma con la que se tenía que tratar los residuos domésticos. Lo que sucedió es que a partir del 2008-2011 se intenta desarrollar las infraestructuras y con un cambio político, con la llegada de Bildu, lo voy a decir abiertamente, en el año 2011 a la Diputación Foral de Guipúzcoa, lo que sucede es que se rompe la planificación, pero claro, romper la planificación y no dotarte de infraestructura, lo que supone es que los vertederos se van colmatando, se van cerrando, pero tú no tienes infraestructuras alternativas. En el año 2015 hay un cambio político y en ese cambio político llegamos algunos al gobierno y lo que hacemos es retomar esa planificación, actualizarla y lo que hacemos es, evidentemente, dotarnos de infraestructuras. Porque si no, al no tener infraestructuras, lo que sucede es que tú tienes lo que se llama el viaje de las basuras o el turismo de las basuras, que se llamaba en su momento. Contestándote rápidamente a lo que tú dices. Todo eso generó un conflicto social de primera magnitud. De hecho, en las elecciones del año 2015, perdona que hable tanto de política, pero es importante, el año 2015 fue uno de los temas fundamentales de debate político y por eso hubo un cambio político también en el territorio. Eso supuso que teníamos que aplicarnos a fondo y esa concienciación ciudadana, que también había contestación, evidentemente, y conflicto ciudadano, pero al mismo tiempo lo que había es una conciencia clara de que no podíamos estar en esos términos, ¿no? Y yo creo que hemos tenido, y el tiempo nos ha dado la razón, que por la vía de los hechos, la explicación, la transparencia, la gestión, que es fundamental, no sé si luego nos dará tiempo a hablar, fundamental, donde la información sea incluso online. Nosotros podemos ver en estos momentos todas las plantas que tenemos en Zubieta, qué emisiones tiene, cuánta energía genera, etcétera, etcétera, ¿no? Todas esas informaciones son transparentes y son en tiempo real. Cualquier ciudadano lo puede consultar. Entonces, transparencia, concienciación, trabajar con la ciudadanía, evidentemente, determinación, yo creo que es muy importante que haya determinación, evidentemente apoyados en la tecnología y la ciencia, y tirar para adelante, porque si no el problema es muchísimo mayor. Y hoy es que hemos pasado de ser el vagón de cola de España, pero por mucho, pues bueno, creo que estamos razonablemente adelante, ¿no? Gracias, José Ignacio. El vuestro es un ejemplo de apuesta, ¿no?, por la valorización energética. Joaquín, quería preguntarte desde Abersu, por un lado, ¿qué valoración hacéis de la capacidad instalada para valorización energética en España? Y, por otro, después de esa valoración, pues, ¿qué medidas o estrategias creéis que deben seguirse para potenciarla y fomentar que crezca? En este momento, bueno, es bastante complicado hacer una prognosis de qué capacidad haría falta o no dejaría de hacer falta. Nos podemos poner en un estadio de un mundo ideal. Un mundo ideal es aquel en el que cumplamos los objetivos de la Unión Europea en cuanto a recuperación. Es posible. Guipúzcoa se hace. En los países del norte de Europa, en Alemania, en Bélgica, en Países Bajos se hace. O sea, es posible hacerlo. Entonces, en ese estado, ¿qué es lo que ocurre en estas áreas? ¿Es capaz uno de recuperar más de ese 65%, 70%? Pues desgraciadamente no. Desgraciadamente hay una fracción importante de los residuos que no puede ser recuperada, que no puede ser tratada más, pues porque bien ha llegado al final de su vida útil, como pasa en los casos de los plásticos, o bien son materiales extremadamente complejos como para poder ser recuperados. En esos casos, la legislación europea va a dejar un pequeñito hueco a lo que es la eliminación del vertedero, que es un 10%. España ahora mismo, insisto, estamos, bueno, en datos del 22 en el 47%, pero datos Eurostat estamos prácticamente en el 50%. O sea que hay un largo camino que recorrer. ¿Y qué hueco ocuparía la valorización energética? La valorización energética actualmente está entre el 10 y el 11% más o menos del tratamiento de residuo, es decir, que de ese 65% en un mundo ideal seríamos capaces de cubrir un 10% con la capacidad que tenemos, pues estaremos en un 75%, con lo que nos quedaría un 25% de capacidad de enviar a vertedero. Lógicamente no podemos cumplir con los objetivos europeos. ¿Qué es lo que hace falta? Pues al menos cubrir ese 15%, ese 10%, o sea que nos haría falta al menos duplicar el parque que tenemos ahora mismo instalado en España, cosa que es tremendamente compleja. Antes estábamos hablando que incluso con la tremenda decisión y tremendo valor que tuvieron en Guipúzcoa, con los problemas que tenían, estamos hablando que son proyectos multilegislatura, son proyectos de 5 años como poco.
hay que tomar una decisión muy importante antes del proyecto, dónde emplazo la instalación, cómo realizo la planificación. En el momento que realizas la planificación y que lo informas públicamente, ya corres un primer riesgo político. Estás con suerte en el primer tramo en la primera parte de las 2 legislaturas que ocupas. En esto, cuando hablábamos y decías que ibas a hablar de política, es que tiene mucho que ver la política en esto, porque al final el problema que tiene la valorización energética es que desgraciadamente en el sur de Europa no es popular. No es popular porque la gente no es capaz de percibir un beneficio social como así lo ve el resto de la ciudadanía del paralelo de Burdeos hacia arriba, hacia el norte. Tienes las instalaciones con valorización energética en el centro de las ciudades. Nadie discute que haya una instalación en el centro de París. De hecho, haces la ceremonia final de los Juegos Olímpicos y el Celine Dion cantando en la Torre Eiffel con la planta y desean justo debajo. O sea, es que está ahí, no, y las cuerdas vocales parece que iban incluso mejor. Entonces, no hay ninguna discusión. Sale la planta de Copenhague, y bueno, muy bonita, una pista de esquí maravillosa, pero que tampoco hace falta hacer un parque de atracciones. O sea, es que las plantas de valorización energética están en Europa desde 1890. O sea, es una cuestión que no... Entonces, esa percepción en el sur de Europa es bastante complicado y aquí lo que implica es un riesgo político. Al ser proyectos largos, antes comentaban también las problemáticas en cuanto a la tramitación administrativa y esos largos periodos de tramitación administrativa, al final lo que implica es que al albergar 2 legislaturas es muy difícil que un político en un momento determinado tome un riesgo que ponga en riesgo su propia continuidad, poniendo en el otro lado la responsabilidad y, desgraciadamente, la alternativa que tiene, que es un vertedero extremadamente barato. Entonces, ahí la situación que tiene, pues lógicamente a la hora de escoger el político, pues normalmente va a escoger supervivencia y la vía fácil. Claro, esto es un riesgo y yo precisamente te quería preguntar pues por algo más bien, ¿no?, positivo, constructivo, de qué consejos podríais dar a alguna administración que se plantee llevar a cabo un proyecto así, obviando el riesgo, ¿no?, y los problemas que acabas de comentar. Bueno, el consejo lo primero es que sea muy valiente, porque evidentemente no va a encontrar facilidades de absolutamente nadie. Pero en estricto sensu, si aplica las reglas del juego que le determina la Directiva Marco de Residuos, es su obligación. Él tiene una obligación de aplicar la jerarquía de residuos tal y como se ha propuesto. Y en esa jerarquía de residuos tiene que dar una solución al residuo que tiene que ser enviado a vertedero. La única solución ahora mismo viable, es una de las soluciones. Antes estaba pensando en analogía, es que cuando estamos hablando de incineración, es una de las muchísimas soluciones de la tremenda problemática que tenemos ahora mismo en cuanto a infraestructuras de tratamiento para poder absorber las necesidades que tenemos. Entonces estamos intentando tocar un piano con 8 dedos y evidentemente no nos va a salir un concierto, una sonata de Beethoven con 8 dedos. Pues ese es el problema. Nosotros necesitamos todos los dedos y en este caso tiene que entrar en juego la valorización energética. Para eso pues necesita tener valor, necesita tener prudencia, pensar bien cómo lo hace. Evidentemente, si las instalaciones tienen éxito en el norte de Europa es porque la ciudadanía percibe un beneficio directo a través de ellas. En nuestro caso es bastante complejo que en el sur de Europa una instalación que está alejada de una población pueda mostrar un beneficio directo a la gente que está. Pero bueno, evidentemente yo creo que hay mecanismos y hay políticas que se pueden utilizar para favorecer precisamente a los ciudadanos que tienen en su seno, en su territorio, una instalación de valorización que es tan necesaria para la comunidad. Y a partir de ahí, pues una planificación responsable, son proyectos extremadamente técnicos y que deben ser muy bien elaborados para que salgan bien y como dicen en Francia, bon courage. Pues para cerrar, os pido a cada uno, en un minuto, unas últimas conclusiones sobre el papel que puede jugar la valorización energética en el futuro y también pues qué cosas habría que hacer para mejorarla. Habláis de mejorar la comunicación también de cara al ciudadano a nivel estratégico, un poco unas pinceladas de conclusión. Sí, siguiendo con las últimas palabras de Joaquín, ¿no? Cuando tú tomas una decisión de dotarte de infraestructuras, todas, ¿no?, planta de separación de envases, compostaje, biometanización, tratamiento mecánico biológico, valorización energética, y haces un cierre y lo unes a la valorización material, son decisiones absolutamente estratégicas.
unido a lo que tú dices, que son de una legislatura, no son estratégicas y hay que llevarse adelante. Cuando se ponen en marcha las plantas, la polémica desaparece. Yo no tengo polémica social. Yo hace unos años tenía que ir mirando hacia atrás, ahora no, y lo digo abiertamente, y creo que algunos ya me han entendido bien. Entonces, está aceptado y lo que ahora no se aceptaría nunca es que tuviéramos un vertedero, que abriéramos un vertedero para tratar un residuo. En Guipúzcoa sería impensable. ¿Vale? Yo en su contrario a lo que algunos digo para que tengamos una reflexión clara. ¿Qué tenemos que hacer? Evidentemente es la fase inicial de la economía circular. Claro que la economía circular es muchísimo más, ¿no? Se ha hablado antes, ecodiseño, ciclo de vida de los productos, diseñar para que al final de los ciclos de vida, evidentemente la reutilización o el uso de los materiales incorporados a esos elementos, a esos productos, minería, ¿no? Se decía antes, la nueva minería, pues lo tenemos que facilitar. Eso es, ¿no? Eso nos va a facilitar también que tengamos mucho menos residuo, ¿no? Y es lo que diría. Y luego, determinación, ¿no? Desde la función pública hay que explicar claramente las cosas con muchísima transparencia. Nosotros hacemos estudios epidemiológicos, hacemos información online, como os decía, de emisiones y de generación de energía. Para que os hagáis una idea, yo no veo vertederos que lo hagan. Y no hay polémica, Entonces, bueno, pues seamos razonables. Desde la función pública tenemos una responsabilidad, tiremos para adelante, informemos adecuadamente. Puertas abiertas de las instalaciones. Puertas abiertas, ¿verdad, César? Puertas abiertas de las instalaciones. Creo que este año pasado, bueno, este año no, el año pasado, más de 40 colegios, ¿no? Creo que han sido, aparte de los profesionales, 40 colegios que han pasado por las instalaciones, para que conozcan y vean cómo se recuperan los materiales y qué se hace con esos materiales. Que si recuperamos PET, hacemos un montón de material textil, por poner un ejemplo, y que sepamos cómo se aplica, que se hacen verdaderas ropas de tantas prestaciones para irnos al Everest, ahora que tenemos que ir todos y ponernos en cola. Vale, pues esas cosas se hacen con economía circular y el ciudadano lo ve. Hay que ser muy transparente, hay que ser didáctico, hay que tener aulas de divulgación y de difusión y automáticamente pues yo creo que la percepción cambia. Y evidentemente hay que utilizar tecnologías como las que tenemos aquí, seguras. Tú y yo colaboramos. De colaboración público-privada no hemos hablado, pero este señor y yo colaboramos. Colaboramos para hacer esas instalaciones. Claro, por eso y eso bueno, ha quedado en el tintero y quedará para otro momento. Bueno, lo dejo ahí. José Ignacio. Joaquín, no sé si quieres añadir algo brevísimamente. Vamos, tenemos ahí el 00 ese puesto rojo, y la hora de sí, comer. Yo me he sentido muy presionado, No quiero ser más impopular de lo que soy ya. Impresionado. Gracias a los dos por esta conversación tan interesante y bueno, un aplauso por favor y ya.